Hace unos años, cuando era aún un joven aventurero lleno de curiosidad, me topé con una historia que cambiaría mi vida para siempre. Me encontraba en la ciudad de Rocksville, un lugar tranquilo y apacible, donde las calles se despejaban temprano y la rutina de sus habitantes parecía inmutable. Pero en medio de esta monotonía, surgía un misterio que inquietaba a todos. Un edificio abandonado en el corazón de la ciudad. Este edificio era un auténtico monstruo arquitectónico, una mole de ladrillos que se alzaba sobre el resto de las construcciones circundantes. Su fachada era un testimonio de su grandeza pasada, pero ahora se encontraba en un estado de desmoronamiento. Las ventanas rotas y tablones de madera cubrían lo que en su día debieron ser elegantes balcones. La gente en la ciudad lo evitaba como si estuviera maldito. La historia de este edificio era la de una riqueza que se desvaneció, una vida que se extinguió y secretos que se perdieron en la bruma del tiempo. Cuando me enteré de su existencia, sentí una irresistible atracción hacia él. ¿Qué misterios ocultaba en su interior? ¿Por qué había sido abandonado? Decidí investigar por mí mismo y descubrir la verdad detrás de aquel enigmático lugar. Una tarde de otoño, decidí explorar el edificio. Me puse ropa vieja y llevé una linterna, ya que la luz del sol apenas penetraba sus ventanas. Caminar hacia él fue inquietante. Las calles parecían desiertas, como si el edificio irradiara una especie de campo de exclusión. Finalmente llegué a su puerta principal. La madera crujía bajo mis pies al dar el primer paso al interior del edificio. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El eco de mis pasos se perdía en la vastedad de los pasillos. Las ventanas rotas permitían la entrada de la tenue luz del atardecer, que dibujaba sombras siniestras en las paredes desgastadas. Me aventuré por las habitaciones vacías, cada una de las cuales parecía albergar sus propios susurros del pasado. Fotos antiguas desgarradas y muebles rotos y cubiertos de moho me recordaban que alguna vez esta había sido un edificio de familias. Mientras exploraba los pisos superiores, encontré una puerta que parecía haber sido sellada con tablones de madera. Con esfuerzo, logré abrir un hueco lo suficientemente grande como para deslizar mi cuerpo a través de él. Me encontré en una habitación extrañamente intacta en comparación con el resto del edificio. Una cama con dosel, ahora cubierta de polvo, ocupaba el centro de la estancia. El suelo de madera crujía bajo mis pies, y una pequeña mesa junto a la cama sostenía una caja de música antigua. Curioso, abrí la caja y, para mi sorpresa, comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. El sonido llenó la habitación y pareció resonar en los rincones más profundos de mi alma. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como si el espíritu del edificio se manifestara a través de la música. Sin saber por qué, me senté en el borde de la cama y escuché la melodía, hipnotizado por su encanto lúgubre. La melodía llegó a su fin, y el silencio que siguió fue más inquietante que la música en sí. Me levanté con cuidado y noté un pequeño cajón en la parte inferior de la caja de música. Lo abrí y encontré una carta amarillenta, escrita a mano con una caligrafía antigua. La carta estaba dirigida a un nombre que no podía leer con claridad debido al paso del tiempo, pero parecía ser una despedida cargada de tristeza y remordimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía la carta en mis manos. Era un fragmento de la historia del edificio, una ventana al pasado de alguien que había vivido aquí. ¿Qué secretos más guardaba este lugar? Sabía que debía seguir investigando y descubrir lo que había sucedido en este edificio. A medida que continuaba explorando el edificio, mi fascinación por sus misterios aumentaba. Cada rincón del edificio parecía estar imbuido de un sentimiento de melancolía y abandono. Algunas habitaciones estaban repletas de antigüedades y objetos olvidados, mientras que otras se encontraban vacías y desoladas, como si la vida hubiera abandonado esos lugares hace mucho tiempo. En una de las habitaciones, encontré un diario antiguo, cuyas páginas estaban amarillentas por el tiempo. Las palabras escritas a mano hablaban de un residente del edificio, una mujer llamada Eleanor. Ella relataba sus días en el edificio, describiendo cómo una vez fue un lugar lleno de vida y alegría. Mencionaba fiestas y reuniones con amigos y familiares, pero a medida que avanzaba en la lectura, sus palabras se volvían más sombrías. Eleanor escribía sobre su esposo, Edward, un hombre que había cambiado con el tiempo. Lo describía como distante y frío,
y sus discusiones se volvieron más frecuentes y violentas. A medida que leía, me di cuenta de que algo oscuro y trágico había ocurrido en este edificio, algo que había transformado lo que solía ser un hogar feliz en un lugar embrujado por el pasado. La noche caía, y la tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas cuando decidí explorar el sótano del edificio. Las escaleras de madera crujieron bajo mis pies mientras descendía hacia las profundidades del edificio. El sótano estaba en un estado de deterioro aún mayor que el resto del edificio, con muros húmedos y oscuros, y el sonido de gotas de agua cayendo en algún lugar distante. A medida que avanzaba por el oscuro pasillo, noté una puerta al final. Cuando la abrí, me encontré en una sala que parecía ser un antiguo salón de baile. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado desgarrado, y en el centro de la sala había un antiguo gramófono. Una melodía lenta y sombría comenzó a reproducirse por sí sola cuando entré en la sala, como si el lugar estuviera atrapado en un bucle temporal. Fue entonces cuando la vi. Una figura borrosa, una sombra en el rincón de la sala. Se movía lentamente hacia mí, como si estuviera bailando al ritmo de la música. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la figura, incapaz de apartar la mirada. Era como si el pasado mismo se hubiera materializado frente a mis ojos. La figura se acercó cada vez más, y comencé a percibir detalles. Era una mujer vestida con un elegante vestido de época, con cabello oscuro recogido en un peinado antiguo. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban con una luz inquietante. Extendió su mano hacia mí, como si estuviera invitándome a un baile que nunca terminaría. Un escalofrío recorrió mi espalda, y su presencia pareció llevar consigo una sensación de tristeza y desesperación. Retrocedí lentamente, incapaz de resistir el impulso de huir de esa aparición sobrenatural. Cuando salí de la sala y cerré la puerta detrás de mí, la música se desvaneció y el sótano quedó en silencio una vez más. Mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Había sido testigo de un verdadero fantasma, o había sido una ilusión causada por la atmósfera opresiva del edificio? Decidí que necesitaba regresar al día siguiente con más equipo para investigar a fondo el misterio de este edificio abandonado. Al regresar a mi apartamento esa noche, tuve pesadillas en las que la figura de la mujer del sótano me perseguía, extendiendo su mano fría y espectral hacia mí. El miedo se apoderó de mis sueños y me desperté sudando y agitado en medio de la noche. Mi obsesión por el edificio abandonado solo aumentó, y sabía que debía volver a descubrir la verdad detrás de los secretos que ocultaba. El edificio era un laberinto de misterios y sombras, y yo estaba decidido a desentrañar cada uno de sus oscuros secretos, sin importar cuán aterrador pudiera resultar. La mañana siguiente, regresé al edificio abandonado con mi equipo de exploración en mano. Mi curiosidad y fascinación por los misterios de aquel lugar superaban mi miedo. Sabía que debía adentrarme aún más en las profundidades del edificio para desvelar los secretos que se ocultaban en sus sombrías estancias. Comencé mi exploración desde el lugar donde lo había dejado la noche anterior, el sótano. A medida que descendía las escaleras nuevamente, me sentí observado, como si los ecos del pasado me acompañaran en cada paso. La sala del salón de baile estaba en silencio, sin rastro de la misteriosa figura que había visto la noche anterior. Me acerqué al gramófono, pero esta vez no sonaba música alguna. Decidí explorar más a fondo el sótano y encontré una puerta al final de un pasillo oscuro. Al abrirla, me encontré en una habitación que parecía haber sido utilizada como estudio. Estantes llenos de libros antiguos se alineaban en las paredes, y una gran mesa de madera estaba cubierta de documentos y notas escritas a mano. Al examinar los papeles, descubrí que pertenecían a Edward, el esposo de Eleanor. Las notas revelaban la obsesión de Edward por lo que llamaba el proyecto. Hablaba de experimentos y teorías extrañas que no podía comprender del todo. Mencionaba a menudo un portal, y cómo estaba convencido de que podía comunicarse con seres de otra dimensión a través de él. Las notas estaban llenas de fórmulas y símbolos incomprensibles. Mientras leía las notas de Edward, me di cuenta de que su obsesión había llevado a la destrucción de su matrimonio y su vida. Eleanor había escrito en su diario sobre cómo Edward se volvió cada vez más distante y obsesionado, hasta que finalmente lo abandonó, huyendo del edificio. Decidí seguir explorando el edificio en busca de más respuestas. Subí al segundo piso,
donde las habitaciones estaban en peor estado que las del sótano. En una de las habitaciones encontré una puerta secreta que llevaba a un pequeño desván. Al entrar en el desván, me encontré con un escenario aún más desconcertante. El espacio estaba lleno de objetos extraños y perturbadores. Figuras de porcelana rotas y pinturas macabras colgaban de las paredes. Sobre una mesa había un altar improvisado con velas derretidas y objetos rituales. Había un olor acre en el aire, como si alguien hubiera realizado oscuros rituales en aquel lugar. Mientras exploraba el desván, encontré un diario diferente, que pertenecía a una persona llamada Samuel, que se describía como un investigador de lo oculto. Sus escritos eran aún más inquietantes que los de Edward. Hablaba de intentos de comunicarse con seres de otra dimensión a través de rituales, y mencionaba el portal mencionado en las notas de Edward. Samuel describía cómo los experimentos habían salido mal, cómo había liberado algo oscuro y aterrador en el edificio. Mencionaba la presencia de la misteriosa mujer que yo mismo había visto en el sótano. Parecía que Samuel y Edward estaban obsesionados con abrir el portal, y habían desatado fuerzas más allá de su comprensión. Mientras leía el diario de Samuel, escuché un susurro débil pero perceptible en el desván. Volteé para ver la figura de la mujer, la misma que había visto en el sótano, parada en una esquina. Su mirada fija en mí era intensa y aterradora. En ese momento, comprendí que no estaba solo en el edificio. Algo más habitaba allí, algo que había sido convocado por los oscuros experimentos de Samuel y Edward. El edificio estaba impregnado de su presencia, y yo había sido arrastrado cada vez más profundo en su siniestro mundo. El miedo me invadió, pero sabía que no podía retroceder. Debía desentrañar los secretos de este edificio abandonado, aunque eso significara enfrentar lo desconocido que se escondía en su interior. Mi investigación estaba lejos de haber terminado, y el edificio, con sus misterios y susurros del pasado, estaba lejos de haber revelado todos sus secretos. Mi exploración del edificio abandonado continuó, a pesar del miedo que me embargaba. A cada paso que daba, los oscuros secretos del edificio se revelaban de manera más inquietante. Parecía que los fantasmas del pasado aún habitaban sus muros, esperando ser descubiertos. Al dejar el desván, bajé nuevamente al segundo piso, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Una sensación de que algo me observaba constantemente me acompañaba a medida que avanzaba por los pasillos. Las habitaciones, algunas con puertas selladas y otras completamente vacías, parecían ser escenarios de pesadillas. En una de las habitaciones, encontré un espejo antiguo que estaba cubierto de polvo y deformado por el tiempo. Cuando me miré en él, mi reflejo parecía distorsionado, como si otra presencia se interpusiera entre el vidrio y yo. Sentí un escalofrío y rápidamente aparté la vista. Una puerta se abrió de repente con un chirrido agudo, como si alguien o algo la hubiera empujado. Era una habitación que no había explorado antes, y la oscuridad que emanaba de ella era abrumadora. Mi linterna iluminó una serie de símbolos extraños y dibujos en las paredes. Parecían representar rituales y conjuros arcanos. Mientras examinaba la habitación, un susurro gélido llenó el aire. Los susurros eran ininteligibles, como si fueran palabras en un idioma olvidado. La temperatura en la habitación descendió abruptamente, y mi aliento se volvió visible. Mis manos temblaban mientras seguían los susurros en la oscuridad. De repente, una sombra se movió en un rincón de la habitación. Era la figura de la mujer, la misma que había visto en el sótano y el desván. Su presencia era más sólida que nunca, y su mirada estaba llena de tristeza y anhelo. Se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en una niebla oscura. El susurro creció más fuerte, como un murmullo incesante en mis oídos. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable, sin saber si lo que experimentaba era real o una manifestación de la locura que parecía acechar en cada esquina del edificio. Decidí regresar al pasillo, buscando la salida del edificio, pero el edificio parecía haber cambiado. Los pasillos se retorcían y se alargaban, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Cada puerta que abría me llevaba a una habitación diferente, y mis intentos de encontrar la salida resultaban infructuosos. Finalmente, entré en una habitación que estaba completamente en ruinas. Las paredes parecían desmoronarse, y el techo dejaba entrar la luz de la luna.
En el centro de la habitación había un pentagrama dibujado en el suelo con sangre seca. El aire estaba cargado de una energía ominosa. En ese momento, los susurros alcanzaron un crescendo aterrador y la figura de la mujer emergió de las sombras. Esta vez, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su voz susurrante se convirtió en un lamento lastimero. Habló en un idioma que no podía entender, pero su angustia era palpable. El pentagrama en el suelo comenzó a brillar con un fulgor siniestro, y la figura de la mujer se elevó en el aire. Estaba rodeada por una aureola de oscuridad, y su presencia parecía estar en conflicto con las fuerzas sobrenaturales que la rodeaban. Me quedé petrificado mientras observaba el espectáculo aterrador que se desarrollaba frente a mí. Era como si estuviera siendo testigo de un ritual que se había interrumpido hace mucho tiempo, y que ahora buscaba su conclusión. Entonces, con un grito desgarrador, la figura de la mujer desapareció en una explosión de sombras. El pentagrama en el suelo se desvaneció, y la habitación volvió a la oscuridad y el silencio. Sentí que el edificio entero temblaba, como si hubiera liberado una energía que había estado atrapada por mucho tiempo. El edificio abandonado parecía haberme revelado uno de sus secretos más oscuros, pero también había liberado algo aterrador en el proceso. Mi miedo se había convertido en terror, y sabía que debía encontrar la salida lo antes posible. El edificio, con su historia retorcida y su presencia paranormal, era más aterrador de lo que jamás había imaginado, y había desvelado un misterio que iba más allá de mi comprensión. Luchando contra el terror que me invadía, comencé a retroceder por los pasillos distorsionados del edificio abandonado. Cada sombra, cada susurro y cada habitación me recordaban que estaba atrapado en un lugar donde la realidad y el mundo paranormal se entrelazaban de manera perturbadora. Finalmente, llegué a un pasillo que parecía conducir a la salida. La puerta principal se encontraba al final de ese pasillo, y la luz del día se filtraba a través de ella. La esperanza de escapar de ese lugar maldito se apoderó de mí. Sin embargo, a medida que me acercaba a la puerta, sentí una presencia oscura detrás de mí. Me volví lentamente para enfrentarla, y me encontré con la figura de la mujer. Su mirada era una mezcla de tristeza y anhelo, como si estuviera atrapada en un eterno tormento. Extendió la mano hacia mí, y su voz susurrante llenó mis oídos con palabras incomprensibles. No podía soportar más la presencia de la figura. Con un grito de desesperación corrí hacia la puerta y la abrí de par en par. La luz del día me cegó por un momento, y finalmente logré salir del edificio abandonado. Cuando miré hacia atrás, la puerta estaba cerrada. Volteé a ver las ventanas y comenzó a salir humo desde adentro. Pronto comenzó a salir aún más humo. No entendía nada. De pronto vi a aquella mujer en una de las ventanas. Me observaba y sentía cómo se comía mi alma por dentro. De varias partes del edificio comenzaron a brotar las llamas. La mujer seguía mirándome y yo no podía moverme. Me encontraba paralizado completamente, sin tener alguna mínima idea de qué me estaba pasando. En ese momento su mano se levantó y tocó la ventana. Sentí aquella tristeza que esa mujer tenía. En ese momento sentí estar de nuevo dentro del edificio, en aquella habitación en la que ella estaba. Vi el interior repleto de las llamas que consumían todo a su paso. La habitación era consumida por el fuego, quedando solo trozos de carbón y cenizas. Vi a la mujer de cerca, cada vez más cerca de mí, acariciando mi mejilla y clavando sus uñas en mi rostro. Yo no podía moverme, estaba a la merced completa de este ente. Ella se acercó más y más a mí, sentía el calor de las llamas que me cubrían, hasta que ella dio un brinco hacia mí, y caí al suelo. Cuando reaccioné, estaba en la calle, viendo cómo el edificio se incendiaba. Estaba siendo atendido por los paramédicos y bomberos que llegaron al rescate. Al final, el edificio se derrumbó por las cenizas, y yo fui juzgado por la historia que viví, creyendo que tenía un problema mental. Yo sabía que no era así, pero aunque todos sabían que pasaban cosas extrañas en ese lugar, nadie podía imaginar toda la historia. Relato escrito y adaptado por Un joven sin tinta.